la cocina de Tori, su canal del sabor, con un nuevo video. Les traigo una receta cubanísima. Se tratan de los riquísimos tamales de maíz cubano. Y miren ustedes esta belleza, cómo se ven estos tamales, ¿verdad? Ya sé que quieres saber cómo lo preparamos y si es así, quédase con nosotros. Y ahora, adelante video. Mi gente, entremos en acción. Y el primer paso es en una olla, en una cazuela, agua caliente. Y en ella, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hidratar nuestras hojas de maíz, que son hojas secas. Véanlas acá. Las vamos a ir acomodando. Y mientras tanto, quiero recordarles que los ingredientes los pueden encontrar, como siempre, en la cajita de descripción debajo del video, al final del mismo y a medida que voy haciendo la preparación. Estas hojas debemos dejarlas alrededor como de 1 hora así en el agua para que se hidraten, se suavicen y podamos usarlas para rellenar nuestros tamales. Y ahora me lo voy a llevar para otro lado para hacer espacio para continuar con el siguiente paso. Y el segundo paso va a ser freír en esta sartén las masitas de cerdo que van a ser parte de nuestros tamales. Y vamos a encender el fuego a una temperatura media y vamos a agregar en el sartén 2 cucharadas de manteca de cerdo. Si usted quiere, puede usar otra grasa, la que más le guste, no hay problema. Cuando nuestra grasa esté caliente, agregamos las masitas, pero mientras vamos a salpimentar al gusto. Ya la grasa está caliente, vamos a agregar las masitas. Y vamos a estar friendo alrededor de unos 10 minutos y vamos a estar también moviendo nuestra carne para que cocine parejo. Ya las masitas están, voy a apagar el fuego, he tardado para que estén así unos 15 minutos aproximadamente. Ahora las voy a colocar en este recipiente y voy a usar una espumadera porque quiero preservar la grasa en el sartén para usarla más adelante en el sofrito que vamos a hacer. Y los voy a colocar en un lado de mi mesa para usarlos después. Y ahora continuamos con el siguiente paso. Y ya vamos a trabajar con el maíz. Y yo tengo aquí 2 latas de maíz que no pueden ser maíz dulce. Recuerden bien ese detalle. Las vamos a ir agregando en este recipiente sobre el colador para botarle el agua en que vienen. Y ya saben, mi gente, lata de maíz tal y como usted lo está viendo. Por lo tanto, no existe excusa para no preparar la receta de los tamales de maíz cubano. Esos deliciosos tamales. Donde quiera que usted esté viéndonos, lo puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle unos minutos así para que escurra bien todo ese líquido y después nos vemos en unos minutos, como decía. Han pasado algunos minutos con nuestro maíz escurriéndose. Vamos ahora a agregarlo en el vaso de la batidora porque lo vamos a batir. Además, le vamos a agregar la leche. Tapamos. Y ahora vamos a batir. Vamos a chequear ahora
cómo ha quedado. Estuvimos batiendo como 1 minuto. Miren ustedes, debe quedar así como una crema. Ahora denme 1 minuto porque quiero quitar la batidora para el siguiente paso. Y en este recipiente vamos a preparar la masa. Vamos a agregar el maíz batido. Y también le vamos a agregar la harina de maíz finita. Yo la compré en el mercado, pero si usted no tiene mercado que le quede más cerca, esta harina la puede comprar en una tienda virtual, ya sea Amazon, Walmart, Publix o cualquier otra tienda que a usted le guste. Vamos a integrar con la espátula. Seguimos agregando. Ya nuestra masa de maíz está bien integrada. La voy a poner para un lado porque vamos a hacer el sofrito, pero la quiero tapar con este plato para que no se nos vaya a secar. Y denme 1 minuto. Vamos a preparar el sofrito en la misma sartén que freímos las masitas de cerdo con la grasa que nos quedó. Ahí lo vamos a hacer. Vamos a encender el fuego, temperatura media, y cuando esta grasa esté caliente vamos a agregar entonces la cebolla. Ya la grasa está caliente, vamos a agregar la cebolla. Está bien cortadita, bien chiquitico. Y removiendo, vamos a cocinarla por 1 minuto. Pasó 1 minuto, vamos a agregar nuestra ají cachucha que también está cortado bien pequeñito y vamos a agregar también un poco de la grasa que habíamos reservado. Seguimos moviendo y cocinamos por otro minuto. Pasó el minuto. Ahora me toca agregar los dientes de ajo machacado. Igualmente vamos a remover y vamos a hacerlo durante otro minuto. Pasó el minuto. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Aquí tengo comino, orégano, pimienta negra molida, sal. No la voy a agregar toda, voy a dejar un poquito para después probar el punto. También le voy a agregar salsa de tomate, la grasa que me queda. Voy a remover por 1 minuto y falta un solo paso aquí. Pasó el minuto y ahora le voy a agregar las masitas de cerdo. Y cocinamos por el último minuto. Ha pasado el minuto, vamos a apagar el fuego y ahora vamos a agregar este sofrito con la carne a la masa de maíz. Un momento. Tenemos de vuelta nuestro maíz porque vamos a agregarle el sofrito con las masitas de cerdo. Y ahora vamos a mezclarlo todo. Ya está todo bien integrado. Vamos a probar el punto de sal. Le voy a poner el poquito de sal que había reservado. La necesita.
y vamos a mezclar de nuevo. Ya la masa está en punto. Voy a pedirles un minuto para mover todo porque ya vamos a formar los tamales. Llegó la parte más importante, que es formar los tamales. Vamos a tomar las hojas, ya están húmedas, ya están hidratadas, y vamos a ir haciendo como si fuera un vasito, con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper, y vamos a ir agregándole la masa. Fíjense que no estoy llenando hasta arriba, estoy dejando un pequeño espacio para que no se me vaya a salir después cuando envolvamos. Tomo la segunda hoja y vean, la voy a poner por esta parte de acá y vamos a envolver. Vamos a doblar. Yo creo que le voy a poner otra pequeña aquí de refuerzo, porque esto aquí se partió un pedacito. Voy a poner, para asegurarme bien, otras de refuerzo y entonces doblo por el otro lado. Aquí tengo el cordel, lo coloco encima y vamos a hacerle la cinturita. Vamos a cambiar la dirección y lo volteamos. Y lo volvemos a girar. Y ahora le vamos a hacer como un lazo. Apretamos y ya tenemos el primer tamal. Vamos a ponerlo a un lado y así vamos a hacer con toda la masa. Vamos a ir haciendo otro vasito. ¿Ven? Así, de esta forma. Y nuevamente no me alcanza porque estas hojas no son muy grandes. Y vamos a doblar. Hacemos la cinturita. Vamos hacia el otro lado. Y encima de la cinturita de nuevo lo volvemos a voltear. Y ahora sí, vamos a hacer el lazo. Apretamos para asegurarlo y tenemos el segundo tamal. Y vamos a seguir repitiendo todo este proceso hasta acabar con toda la masa. Y este ya es el último tamalito. Y nos dio un total de 6 tamales. Ahora vamos a cortar porque necesito cambiar lo que tengo acá en la mesa para poder poner los tamales ya a cocinar. Nos toca el momento de cocinar nuestros tamales y para eso necesitamos una cazuela grande con abundante agua y vamos a ponerla a hervir tapada a fuego medio alto. Cuando esté hirviendo, entonces vamos a poner en ellos los tamales. No es necesario decirle que ya estoy viendo porque la cámara se nota, ¿verdad? Vamos entonces a agregar los tamales. Y los vamos acomodando. Ahora volvemos a tapar. Voy a bajar un poco el fuego a temperatura media
y los vamos a dejar cocinando de 45 minutos a 1 hora. Y regresamos. Pasado el tiempo, apagamos el fuego y vamos a retirar los tamales del agua caliente. Los vamos a ir colocando en este plato que tengo aquí y los vamos a dejar reposando a que enfríen mínimo unos 30 minutos. Y a esperar. Y vamos a tomar un tamal para quitarle la hoja que lo envuelve y ver qué tal nos ha quedado. Amigos, llegó el momento de sacrificarnos, de hacer el trabajo difícil, de probar estos tamales de maíz cubano y voy a esperar a que Albert venga con nosotros. Bueno, como dijo Tori, vamos a sacrificarlo para hacer el trabajo duro de probar este rico tamal que acaba de hacer ella aquí en la cocina de Tori. Ya estoy viendo que ella está haciendo un gesto como diciendo no, todavía, que no se puede. No, porque nuestros amigos desean que les cuentes si investigaste algo sobre el origen de esta receta. Te puedo decir que el tamal es muy antiguo. En las civilizaciones mesoamericanas ya existía el tamal. Ellos preparaban una masa de maíz que envolvían en hojas que podían ser de plátano o de maíz, las cocían y elaboraban el tamal. Pero según alguna fuente, el tamal ya existía en épocas tan antiguas como los años 2000 a.C. y 250 años después de Cristo. Los tamales no eran solamente para comida, sino que se utilizaban en las ceremonias religiosas y en las ofrendas que hacían ellos a los dioses. Qué interesante, ¿verdad? Con el paso del tiempo, los tamales sufrieron variaciones, quiere decir, cambiaban lo que era la masa como tal. Podía ser de maíz, podía ser de plátano, el relleno podía ser de cerdo, podía ser de fruta o vegetales. Y bueno, la envoltura podía ser la hoja de maíz o la hoja de plátano o otro tipo de hoja. Te puedo decir que en Nicaragua hay una versión de este tamal muy parecido, para mí muy parecido, que le dicen ellos nacatamal. En Cuba como tal, el surgimiento del tamal se fusionó lo que era la cultura española, la cultura indígena y la cultura africana. Cada uno ya aportó lo que es, por ejemplo, los españoles aportaron el cerdo, los indígenas aportaron el maíz y los africanos aportaron lo que son las especias. En Cuba, los campesinos elaboraban el tamal con toda la familia. Quiere decir, toda la familia se repartía del trabajo de elaborar el tamal. Por ejemplo, en tu casa era parecido, ¿no? Sí, yo se los he contado que nosotros somos del campo y hacíamos así mismo. Todo el mundo participaba en la elaboración de los tamales. Y cada persona preparaba algo. Alguna parte del tamal era como una fiesta. Hacían cuentos, cantaban, se tomaban algún traguito y al final disfrutaban el tamal. Como voy a disfrutar yo ahora ya el tamal, que esto está esperando aquí, que tengo olor. Pero primero le quiero pedir a nuestros amigos que si les ha gustado esta receta, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Tocar este botoncito que dice suscribirse es sumamente importante porque usted nos está haciendo un favor muy grande para el canal, para la cocina de Tori, para seguir creciendo los números y además el botoncito de notificaciones que cuando usted se suscribe, el botoncito de notificaciones está ahí, usted lo activa y no se va a perder ningún video que va a venir próximamente, que va a hacer Tori aquí en la cocina de Tori y que seguro, un video riquísimo, de algo muy rico. Y además aprovecho para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En esta red es importantísimo. Usted va a ver pequeños videos donde Tori va a las tiendas buscando los ingredientes del próximo video, cosas así. Y yo creo que ya podemos empezar. Vamos a empezar a probar este tamal que miren, está pidiendo que se lo coma. Pero antes voy a traer algo para acompañar este tamalito. Pero un momento. Una cerveza mexicana. Porque el origen del tamal es
principalmente mexicanos. Así que vamos a abrirlo. Tori no toma mucha cerveza, ella toma un poquito. Entonces yo tomo un poquito más. Y ahora sí vamos a hacer el sacrificio que muchos de ustedes desearían hacer de probar este rico tamal. Vamos a ver cómo está. Aquí yo preparé un mojo criollo para ponerle encima. Totalmente opcional, pero ya ustedes saben. Un saborcito extra. Un mojo criollo cubano no se desprecia. Miren cómo está este tamal, como ustedes lo ven aquí, con los pedacitos de carne. Vamos a probarlo. Delicioso. Mire, esto es un tamal hecho con maíz de lata, ¿no? No tiene nada que envidiarle al maíz que se hace con maíz normal de recogido del campo, de la mazorca. Porque todo le dio un toque maravilloso. Y esto principalmente para las personas que viven en otros países que no tienen acceso al maíz. Se den cuenta que pueden preparar un rico tamal con maíz de lata. Así mismo, esto fue motivado en personas que viven en otras, es decir, en cubanos que viven alrededor del mundo y están deseosos de comer unos ricos tamales y dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Aquí no hay el maíz. Y esto, yo creo que en todas partes se venden las latas de maíz y la harina finita. Si no encuentra, digamos, en un mercado a través de los sitios web, es decir, en línea, también los puede conseguir. Si lo busca bien, lo puede conseguir. Y realmente el resultado es increíble. Delicioso el tamal. Riquísimo. Y estos tamales sí tienen cerdo. Estos no son tayuyos, estos son tamales. Porque el tayuyo, como se conoce popularmente en Cuba, es el tamal pero sin carne. Mi gente, como hicimos tamales nosotros en Cuba. Qué recuerdo. Esto es... Mira, para ahora, para las Navidades, no puede faltar el tamal. Y yo veo que aquí... Vamos a celebrar haber hecho unos ricos tamales y mucha salud para ustedes y para nosotros. Mucha salud, principalmente. ¡Salud! Vamos a seguir disfrutando de estos tamales. Háganlo en su casa. Les va a gustar. Ustedes van a ver. Pero nos va a tocar despedirnos por ahora de ustedes, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. Pican, no pican los tamalitos que vende Olga. Olga, ¿se acuerdan de esa canción? Pican, no pican.